Shalom amigos, qué bueno que están con nosotros una vez más. Este día, este Shabbat, el tema pues es por demás importante, ya que en esta ocasión quiero tratar de cerrar y completar la base por la cual ya no estamos caminando como hace algunos años en la manera y las doctrinas cristianas. ¿Por qué hemos tomado esta línea o esta manera de ir a las raíces hebreas y hacer las cosas un poco más, dirían algunos, a la manera judía? Bueno, esta es la manera original. Y quiero ver si en estos minutos podemos llegar a unificar criterios, ya que estamos hablando pues con la escritura, estamos yendo a la historia y de alguna manera sí puedo decir con certeza que esta es una voz profética. Este mover a las raíces hebreas es la voz profética para estos últimos tiempos, ya que el Eterno así lo ha declarado, que en los últimos tiempos Él iba a limpiar de ídolos, Él iba a limpiar los labios para invocar su nombre. Así es que se restaura la pureza, la santidad, pero también el nombre del Eterno, Yahvé, y de su Hijo, Yeshua. Así es que quiero que iniciemos con un pasaje que se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 12, y el tema es gentiles o ex gentiles. Y voy a ir desarrollando este tema porque las dos palabras, bueno, la palabra gentiles, su connotación es algo muy importante desde el punto de vista hebreo. Desde el punto de vista occidental puede ser hasta una buena persona, ¿no? Es muy gentil, pero en términos hebreos tiene otra connotación, así es que lo vamos a ver. 1 Corintios capítulo 12 y en el verso 2, voy a leer el 1 también, dice: en cuanto a las cosas espirituales, hermanos míos, quiero que sepan que ustedes eran paganos, eran gentiles. Las versiones más comunes dicen gentiles, y eran arrastrados de una u otra forma a los ídolos mudos, o eran llevados como se lleva a los ídolos mudos. Este verso es interesante, ya que habla acerca de en otro tiempo, cuando ustedes eran gentiles. Si aquí el apóstol Pablo o Shaul está diciendo que estos nuevos creyentes ahora tenían una manera de vivir y que era incorrecta, y él dice cuando ustedes eran gentiles. Si en el pasado eran gentiles y vienen a ser creyentes en el Mesías judío, en Yeshua, entonces ahora ¿qué son? Vamos a comenzar a partir de aquí. El término gentil, desde el punto de vista bíblico, gentil o goim, como se denomina también, es las naciones que están fuera y lejos de la Torá, de los mandamientos del Eterno, de la obediencia al único y todopoderoso Elohim. Ese es el punto, desde el punto de vista hebreo, de la palabra gentil. Por eso es tan importante el aclarar quién es un gentil y cómo entonces alguien puede llegar a ser un ex gentil, o sea, que ya no es idólatra, que ya no es pagano, que ya no vive conforme a las corrientes de este mundo, sino que ahora es alguien que cree en el Mesías Yeshua, en el Mesías judío, y que ha venido a aprender y a vivir a la manera como Yeshua enseñó a sus discípulos y les dijo: vayan y hablen desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, a la tierra de los goim, la tierra de los gentiles. Enséñenles y háblenles de todas estas cosas. Vamos a tomar entonces a partir de ese pasaje de Corintios, y de aquí nos vamos a ir al libro de los Hechos, es decir, un poquito atrás, porque si aquí menciona cuando ustedes eran gentiles, entonces necesitamos ir un poco hacia atrás para ver a partir de cuándo los gentiles dejan de ser gentiles. Vamos entonces a Hechos capítulo 15,
el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Ya hay una conferencia sobre esto, ya hay alguna otra enseñanza sobre esto, pero el día de hoy quiero dejar así muy puntual para aquellos que están buscando ir al centro de lo que el Eterno quiere de cada persona. Para todos aquellos que están buscando desde lo más profundo de su alma, desde su corazón, ser agradables al Eterno. Para aquellos que están queriendo ser verdaderos discípulos del Mesías judío, del Mesías Yeshua de Nazaret, y no de un Dios universal, de un Dios que es tan abierto que no se sabe qué es lo que quiere, qué es lo que demanda. Muchos dicen que Él es solamente que tengamos amor unos por los otros y se acabó, pero si no se entiende el contexto hebreo, entonces tampoco se entiende todo lo demás. Hechos, capítulo 15, es ese debate que en algunos encabezados de las Biblias dice Concilio de Jerusalén, y que pues más allá de un concilio es que estaban debatiendo los discípulos, los apóstoles, los Elohim, los ancianos, la gente importante que tenía un cargo importante en Jerusalén, que era la sede de todo este mover de Yeshua hacia el mundo judío, y después se fue ampliando hacia los que estaban fuera del judaísmo, que eran judíos, pero que estaban viviendo como griegos, a los que se les menciona así como griegos, y al mundo pagano. En estos mismos capítulos de Hechos, pues están los testimonios, como lo podemos ver aquí. Eso pues va a ser muy importante que ustedes lean todo el capítulo 15 de los Hechos, y de hecho unos capítulos antes, desde el capítulo 10, todo lo que venía sucediendo con los no judíos. Algunos que ya estaban empezando a vivir de la manera más correcta, y otros que estaban desde el paganismo hacia adelante y hacia atrás de los hechos de ese capítulo. Un ejemplo es el carcelero de Filipos, donde estaban los discípulos ahí encarcelados, y hubo un terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel, tembló todo y se cayeron las cadenas, y entonces este hombre romano del paganismo, un gentil, por el miedo de que se hubieran escapado estos prisioneros y la pena de muerte que había sobre un oficial que no hiciera bien su trabajo, pena de muerte, él entonces tiene miedo, toma una daga, un cuchillo para suicidarse, y le gritan que no lo haga. Entonces cuando él pregunta qué debe hacer para ser salvo, en ningún momento él está hablando en términos religiosos. Eso siempre se ha manejado así, como en términos religiosos, la salvación para irme al cielo. Él no estaba hablando de eso, él estaba hablando de salvar su cuello, y desde adentro le gritan: no te hagas daño, cree en el Señor Jesús, dice las versiones españolas, cree en Yeshua, el amo, el Adón, y serás salvo, no solo en lo físico, pero se está hablando también en términos más profundos, salvado espiritualmente, a lo que el carcelero accede, ya que todos los presos estaban ahí adentro, nadie ha escapado. Le empiezan a compartir acerca del Mesías judío, de que él ha abierto una puerta para el mundo gentil, los que estaban fuera, y él accede, y entonces él deja de ser un gentil, obviamente, y viene a ser un discípulo del Mesías. Así es que hacia ese punto vamos a apuntar. ¿Cómo puedo ser un verdadero discípulo del Mesías? Hechos 15 nos menciona todo lo que venía sucediendo cuando Pedro va a la casa de este hombre romano, quien ya ya estaba asistiendo a una sinagoga, ya estaba aprendiendo algunas de las maneras, de las formas religiosas del mundo judío, y tiene una visión en la que se presenta un ángel y les dice que vaya a buscar a Simón, Pedro, a Kefa. Y cuando Kefa llega a ese lugar, le dice algo que nos impacta mucho, porque dice: ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Claro que él no sabía lo que estaba pasando, sino hasta que le explica a este gentil romano que ha tenido una visión, que ya está asistiendo, aprendiendo de la manera hebrea. Por lo
lo tanto ya no es un gentil como Kefa lo tenía en su mente. Es alguien que ya estaba aprendiendo y viviendo de una manera distinta, ya había dejado los ídolos, ya estaba asistiendo a una sinagoga. Alguien va a decir, pero no está escrito. No, no está escrito de manera así directa, pero está implícito por las palabras que se usan ahí. Se habla de este hombre como un hombre piadoso, y ese es un hebraísmo. Eso apenas, pues, para alguien que tenga que estudiar más, cuesta bastante, y yo ahora estoy tratando de explicar lo que por muchos años estuve estudiando y analizando. Ahora yo se los dejo así para que quien quiera crecer adelante, quien quiera seguir avanzando adelante y quien quiera quedarse donde está, pues igual es decisión de cada persona. Se mencionan estos detalles, está Pedro dando testimonio de lo que sucede cuando él sale hacia el mundo gentil. Está aquí Shaul, Pablo, conocido como Pablo, quien está dando testimonio ante los discípulos, los apóstoles y los ancianos de lo que está sucediendo en su trabajo, también predicando a Yeshua. Y todo este conjunto de hechos hacen que esa reunión tenga tanta importancia. Y al estar hablando sobre el asunto y de las profecías también que tienen que ver con el mundo de los gentiles y el pueblo de Israel que se extravió, esas 10 tribus que se asimilaron entre las naciones, y en Hechos 15:16 habla acerca de esto, ¿no? Las palabras de los profetas, donde dice: después de esto regresaré y reconstruiré la Suca caída de David, el tabernáculo, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad, o sea, aquí es el punto clave, el resto de la humanidad busque al Adón, al amo, al Señor, esto es, a todos los goim, a todos los gentiles, que han sido llamados por mi nombre. Está citando las profecías. Para que el resto de la humanidad busque al Adón, esto es, a todos los goim que han sido llamados por mi nombre, dice Yahweh, el que está haciendo estas cosas. Amós 9, versos 11 y 12. Esa es la palabra profética acerca de restaurar el tabernáculo caído de David, que no tiene que ver solo con la alabanza, sino con el reinado de David sobre las 12 tribus, como en otro tiempo él logró juntar a las 12 tribus y ser rey sobre las 12 tribus de Israel. Entonces la profecía dice que será restaurado el tabernáculo de David para que todas las 12 tribus retornen y sea, obviamente ya no es David, sino el hijo de David, quien ha profetizado, Yeshua el Mesías, el león de la tribu de Judá, será rey sobre todo Israel. Pero se abre una oportunidad para el mundo gentil, para que puedan tener perdón y salvación. Así es que este punto es clave. Y como estaba sucediendo esto, ya había muchas personas del mundo gentil que estaban creyendo en el Mesías Yeshua, que estaban dejando, apartándose de la idolatría, que estaban empezando a buscar y a creer a la manera hebrea, que surge este debate y este acuerdo que se va dando. El verso 19 del capítulo 15 dice: por lo tanto, mi juicio es que no debemos poner obstáculo en el camino de los goim, de los gentiles que se están volviendo al Eterno. No debemos poner obstáculo. Verso 20, sigo leyendo. Más bien, debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Aparentemente 4 cosas, pero ahorita vamos a redondear que en algunos de esos puntos lleva más de uno y más de 2. Porque desde los tiempos más tempranos Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclaman, y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los días de sábado, de Shabbat. Este verso 21 casi nunca se enseña cuando se habla de Hechos 15. Qué curioso, porque es parte de lo que los apóstoles, de que los discípulos están mencionando el caso de los gentiles. ¿Qué va a pasar con ellos? Y la continuación de absténganse de estas 4 cosas es, la continuación es que en esas ciudades donde viven, donde estén, que busquen una sinagoga, porque allí se proclama a Moshe, a Moisés, es decir, ahí se habla de la palabra de Dios en términos así más sencillos. Ahí es el único lugar donde se habla de la palabra de Dios. Obviamente que no en el templo de Diana, ni de Zeus, ni de ninguna divinidad pagana, sino solamente en una sinagoga se enseña de la palabra de Dios
Y no es en miércoles ni es en domingo, es en sábado como está escrito. Y aquí lo estamos viendo. Dice el verso 21, porque desde los tiempos más tempranos, Moshe ha tenido en toda ciudad donde existen judíos, personas que le proclaman. Y no es que proclamen a Moisés, sino proclaman la palabra de Dios, la palabra del Eterno. Y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los días de sábado. Entonces los apóstoles, los shelejim y los ancianos, junto con toda la asamblea mesiánica, decidieron seleccionar hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Shaul y Barnabá. Enviaron a Judá, llamado Barsabá, y a Silas, ambos dirigentes entre los hermanos, con la siguiente carta: de los shelejim, de los apóstoles y los ancianos, sus hermanos, a los hermanos de entre los gentiles, por todo Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Hemos oído que alguna gente ha salido entre nosotros. El punto clave es que se enviaron cartas donde no solamente a los discípulos, sino que leemos aquí, porque nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu de Santidad enviarles estas instrucciones. Vamos otra vez a las instrucciones para que nos quede claro. Dice que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, es decir, en cuanto a idolatría, tienen que abstenerse de todas las cosas contaminadas por ídolos. Y aquí obviamente nos está llevando a los mandamientos, por lógica. Ahí están, o las 10 palabras, ¿no? Si es que el mandamiento número 1, que es la palabra número 2, el primero es yo soy Adonai tu Elohim. La segunda palabra es no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes y no las honrarás. Así es que va directamente a ese mandamiento número 2 de no idolatría. Pero no solamente eso, dice que se abstengan de las cosas contaminadas por ídolos. Existe no solamente el ídolo en sí, la imagen, la estatua o lo que sea, el ícono, pero está también las comidas que eran ofrecidas a esos ídolos, a esos dioses falsos. Esto es clave también, abstenerse de todo lo que es contaminado por ídolos. Una persona que está queriendo obedecer al Eterno y venir a ser discípulo de Yeshua tiene que abstenerse de todo lo que es contaminado por ídolos. En primer lugar, abstenerse de seguir asistiendo y de seguir apoyando a cualquier casa de idolatría, casa, templo, como le quieran llamar. Tiene que abstenerse. Ese es el primer punto para alguien que anhela ser un discípulo del Mesías Yeshua, que quiere obedecer al Eterno y que está buscando la salvación de su alma. Número 1, abstenerse de todo lo que tiene que ver con idolatría, comidas sacrificadas a los ídolos en honor de ellos. Y aquí entran muchas cosas que son muy fuertes, hablando acerca de la familia. Un bautizo católico es que se lleva a un niño ante la presencia de los ídolos, así tal cual, se presenta delante de los ídolos y es consagrado a ellos, y después se hace una comida. El mandamiento es abstenerse de todo lo que tiene que ver con contaminación de ídolos. Aquí no importa lo que siente o lo que puedan decir alguien más, porque es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres, y es mejor obedecer a Dios que seguir nuestros sentimientos y emociones cuando chocan con la palabra de Dios, cuando chocan con los mandamientos. Ahí sí tenemos que ser muy fuertes para obedecer al Eterno antes que nuestras emociones y sentimientos. Y tenemos que ser tan fuertes que tenemos que explicarlo a nuestros amigos o familiares, a quien sea, que hemos dejado, por amor a Dios, al Eterno, hemos decidido apartarnos de toda clase de idolatría. Esto solamente para alguien que anhela ser un discípulo de Yeshua. El número 2 es de fornicación. Fornicación es uno de los mandamientos. Tiene que ver con pecados sexuales, pero también habla del otro mandamiento que dice: no desearás a la mujer de tu prójimo. Entonces aquí encontramos no solo un punto, sino dos mandamientos claros. Ya llevamos entonces aquí 3 de los 10 mandamientos. Sigue diciendo
de lo estrangulado. Esto es interesante, ya que un animal que se ahoga de cualquier manera, estrangulado o ahogado, su sangre está dentro, porque no se desangró totalmente, y está prohibido. En la Biblia muchos dicen, para los judíos está prohibido. Pues aquí se los demuestro, está prohibido para los gentiles que vienen caminando, para llegar a ser ex gentiles y ser parte del pueblo de Israel y ser discípulos del Mesías. Está prohibido comer animal que haya sido ahogado o estrangulado, porque su sangre está dentro. Y esto tiene que ver con las leyes dietéticas, no tiene que ver con los 10 mandamientos, pero tiene que ver con las leyes dietéticas. Y si alguien quiere ser necio para refutar lo que estoy diciendo, pues así quédese. Yo estoy citando la escritura tal cual, y es la primera carta que se envía a la gente no judía que está creyendo en el Mesías Yeshua. La primera carta, los primeros 4 puntos, 4 mandatos, podríamos decir, que están basados en la palabra, para los primeros creyentes. Así es que aquí todo argumento se destruye, se deshace, porque no sirve. Los apóstoles, los ancianos y el Espíritu Santo están enviando estas cartas a los primeros no judíos que están viniendo a la fe en el Mesías Yeshua. Lo demás es una necedad. Quien quiera refutar esto. Así es que abstenerse de sangre de lo estrangulado tiene que ver con leyes dietéticas. Así es que está vigente en el Antiguo Testamento muchas cosas. De inicio aquí ya los apóstoles dicen esto está vigente, el Espíritu Santo está diciendo esto está vigente, para quien quiera ser obediente, nada más. ¿Qué más? Dice, y de sangre. Comer sangre está prohibido. Alguien puede preguntar, ¿y las transfusiones? El comer sangre tiene que ver con algo, prácticas de paganismo, en primer lugar. El ingerirla directamente está prohibido. Mucho de esto tenía que ver con prácticas de paganismo y de idolatría. Simplemente está prohibido comer sangre, debe ser derramada en la tierra y tapada. Así es que cuando cocinen pollo o cualquier animal, tienen que tener cuidado de desangrar completamente. Y la otra parte que se implica aquí es no asesinato. Tiene que ver también con uno de los mandamientos, no matarás. Tenemos entonces otra ley que no está en los 10 mandamientos, más otra que sí está en los 10 mandamientos. Tenemos entonces aquí ya otros 2 más, ya llevamos 5. Continúa el verso 21, del cual casi nadie habla, porque, o sea, está diciendo porque, o sea, en este mismo sentido, está dando instrucciones, luego dice porque, desde tiempos más tempranos, Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbat. A esas alturas de Hechos 15 yo lanzo la pregunta, ¿los discípulos, los apóstoles, continuaban yendo a la sinagoga y al templo? La respuesta es automática. Quien ha leído Biblia, quien conoce Biblia, alguien podrá decir otra cosa, pero quien conoce Biblia va a decir, es verdad, los discípulos seguían asistiendo al templo. Seguían asistiendo al templo, a las fiestas, a las convocaciones, a las oraciones. Y en las sinagogas pues es el único lugar donde asistían los judíos, hasta que pasados varios años y muchas situaciones, ellos fueron prácticamente echados, pero eso no sucedía en ese tiempo. Estamos en el año 50, Hechos 15, todavía asistían los apóstoles, los discípulos al templo y seguían asistiendo a la sinagoga. Shaul, su trabajo hacia los gentiles, no crean que se fue a las plazas públicas de lleno. Llegaba primero a una sinagoga en cualquier ciudad donde iba, asistía el sábado a la sinagoga, escuchaba la lectura de la Torá de Moshe, y cuando había oportunidad hablaba, exponía que el Mesías ya había venido conforme a las Escrituras. Algunos de esos personajes que estaban ahí ya en la sinagoga, como ya lo enseñé, había prosélitos de la puerta, es decir, gentiles que estaban empezando a caminar en la manera judía. Ellos estaban cumpliendo lo que se conoce como las 7 leyes de Noé, que tiene que ver mucho con las ordenanzas que el Espíritu de Santidad les dio a los apóstoles y a los ancianos para que se les dieran a los gentiles. Las 7 leyes de Noé. Solo que en las 7 leyes de Noé
en el judaísmo tradicional, nunca llegas a ser parte de Israel. Ojo con esto. Hay mucha gente que se ha extraviado porque está siguiendo la manera rabínica total o judío ortodoxa sin el Mesías, y los están llevando a ser solamente un conglomerado de gente que guarda las 7 leyes, y no es que esté mal, pero están poniendo y siguen poniendo esa barrera que el Mesías vino a derribar, la pared intermedia, ellos siguen colocándola ahí. Así es que es judíos y los hijos de Noé. Si alguien quiere seguir eso, igual adelante, pero existe una manera y algo mejor que ser solamente Benei Noach, y que es llegar a ser Benei Israel. Okay. En cada ciudad donde hay judíos hay una sinagoga. Cualquiera puede buscar en internet un mapa de las sinagogas del siglo número 1 y del siglo número 2, se van a dar cuenta que había muchas sinagogas en diferentes lugares, en Roma, en Asia, en diferentes lugares. Yo hubiera querido tenerla aquí, la verdad es que no la encontré en los archivos, se me dañó una memoria, pero la pueden buscar y está ahí en internet con mucha facilidad. Aquí tenemos entonces que se está aludiendo a la ley de Dios, la cual muchos no quieren saber nada porque quieren seguir fuera de la ley, tal vez, yo no sé, pero el Eterno está diciendo que tenemos que entrar en sus normas, en sus reglamentos, en sus leyes, en sus instrucciones, si queremos toda la bendición. Y aquí está, en Hechos 15, en estos pequeños versos que estamos viendo, en Hechos 15 está la manera directa, con una carta firmada por los apóstoles y los ancianos, y con la autorización del Espíritu de Santidad, para que a estos gentiles que estaban viniendo a la fe, que estaban acercándose a los pactos, a la ciudadanía y a la herencia de Israel, las promesas, para venir a ser parte del pueblo de Israel. Y en ese parte del pueblo de Israel es que pues vamos a poner que hay 3 grupos, lo voy a poner de una manera más sencilla que se pueda. El primer grupo son los judíos que se han mantenido judíos por toda la vida. Ese es el grupo número 1. Primeramente al judío, o al judío primeramente, pero también, segundo, al griego, es decir, el judío que se paganizó, se le llamaba griegos, porque dejaron la manera judía y se mezclaron entre las naciones gentiles, y se les llamó griegos, porque el idioma que predominaba era el griego, aunque fueran entre Roma, entre el imperio de Roma, que era lo que prevalecía, pero se llamó la cultura griega. La cultura griega es la primera que llega contra Israel para establecer su idolatría. Ellos pelearon la lucha de los macabeos. El primer libro, el segundo libro de los macabeos habla de esa historia, cuando el reino helenista quería imponer cultura, idioma, pero sobre todo religión. Esta parte es importante, y los judíos dijeron no, y lucharon hasta la muerte, hasta la sangre, porque no estaban dispuestos a eso, porque no querían contaminarse de la idolatría. No estaban cerrados, uno no está cerrado a la cultura, pero sí uno tiene que estar cerrado a lo que tiene que ver con idolatría. Absténganse de toda clase de idolatría. Eso fue lo que pasó. Esos griegos son aquellos que permitieron ser asimilados, que dejaron de ser fieles al Eterno y que estuvieron, como se dice, un pie en el judaísmo en la manera correcta y un pie en el paganismo. Se les llamó griegos. Estos es el mundo de los judíos que dejan de ser totalmente obedientes al Eterno y están ahí mezclados. Aquí entra los que se les llama que están en el exilio, entre asimilados algunos de ellos. Y el tercer grupo son las 10 tribus que se perdieron en los tiempos de Jeroboam, cuando el reino se divide en 2. Esas 10 tribus que son cautivas por el reino asirio y son llevados a ese reino, después son vendidos entre las naciones y pierden su identidad hebrea. Esas 10 tribus pierden su identidad
hebrea y llegan a ser prácticamente como un gentil. Estas personas que perdieron su identidad y se mezclaron con gente idólatra pagana, están todavía en el corazón del Eterno, y Él sabe quiénes son. A ellos se les llama Efraín, a esas 10 tribus, pero también incluye a esos griegos que se hicieron paganos, o sea, quedan en una sola masa, todos ellos, y se les llama Efraín. Así es que Efraín, que representa al hijo pródigo de la parábola de Yeshua, son todos ellos, los judíos que se hacen paganos y están entre sí y entre no, y las 10 tribus que se asimilaron entre las naciones, dejaron de ser judíos, se les llama Efraín. Efraín es parte de Israel, pero Efraín tiene que volver, tiene que regresar. Esto es importante. Tenemos entonces estos 3 grupos de personas, y por eso se abre hacia el mundo gentil la predicación, la palabra, las buenas noticias, porque en medio de ese mundo gentil es que están esas 10 tribus perdidas. En medio de ese mundo gentil están estos judíos griegos, estos judíos que andan ahí de paganos, de pecadores. Ahí están entre ellos. Por eso es que se abre esa oportunidad, porque el pueblo de Israel está en el corazón del Eterno y siempre lo va a estar. Vamos a otro pasaje, Romanos 11, que nos da la explicación también muy, muy especial. Romanos 11. Aquí hay que leer todo el capítulo, porque todo el capítulo nos da la idea. Este capítulo nos habla básicamente de un olivo cultivado y de un olivo silvestre. En algunas versiones dicen un olivo salvaje, y de la palabra griega es agrios, es decir, un olivo que no es como un olivo que se cultiva, sino una planta que se da en el cerro, por allá, alejada, sin cuidado, que no tiene la misma consistencia, ni el mismo sabor, ni la misma calidad. Es un olivo silvestre o salvaje. Todo el capítulo 11 nos habla de esto, y comienza diciendo así en esta carta a los creyentes que estaban en Roma, no a los romanos idólatras, a los creyentes en el Mesías que estaban en Roma. Ahí había sinagogas también. 11.1 dice el escritor: en ese caso yo digo, no es que Yahweh el Eterno repudió a su pueblo, Yahweh no lo permita, pues yo mismo soy un hijo de Israel. Está hablando aquí Shaul, de la semilla de Abraham, de la tribu de Benjamín. Está hablando aquí Shaul y dice: ¿ha desechado el Eterno a su pueblo? En ninguna manera, porque yo mismo soy hebreo, soy judío, entonces no lo ha desechado. Él está ahí. Yahweh no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. ¿O no saben lo que dice la escritura, el Tanaj? Lo que dice de Elías. Él implora al Eterno en contra de Israel diciendo: Yahweh, ellos han matado a tus profetas y derribado tus altares. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora me quieren matar a mí también. Pero ¿cuál es la respuesta del Eterno? He apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal, ante los ídolos. Es de la misma manera en la época presente. Hay un remanente escogido por misericordia. Es decir, ¿ha desechado Dios a su pueblo de Israel? En ninguna manera. Dice el escritor Shaul: lo mismo sucede en el presente. Hay un remanente de judíos, de hebreos, que no han doblado su rodilla ante Baal y que han guardado los mandamientos del Eterno para permanecer como su pueblo. De la misma manera es en la época presente. Hay un remanente escogido por misericordia. Ahora, si es por medio de la misericordia, es correspondientemente no basado en las obras legalistas de la ley, es decir, la ley oral. Aquí, mucho ojo con estas palabras que se han traído a las versiones modernas, a las versiones españolas, en donde dice igual la ley,
la ley de Dios que la ley oral, los mandamientos de hombres, mandamientos que inventaron en su momento a algún grupo de judíos. Y aquí está haciendo la aclaración. No es por seguir las obras o los mandamientos legalistas de la Torá sin el Mesías, de la Torá oral. Existe en el mundo judío la Torá oral, y ellos la han puesto al nivel tan grande como la Torá escrita, la palabra de Dios, la palabra del Eterno, y en algunos casos más arriba. Muchos judíos modernos que no creen en el Mesías, para ellos está encima de todos los libros la Torá, y encima de otros libros, y hasta arriba está la Torá oral, el Talmud, y le dan más importancia a los comentarios de los hombres que a la escritura, que a la palabra del Eterno, y eso es bastante triste. Así es que en todo este capítulo de Romanos 11 se habla de el olivo verdadero, que es Israel, el olivo silvestre, que viene a ser entonces estos gentiles, esos griegos, esas 10 tribus perdidas, el mundo gentil, que necesita ser cortado. Esto es muy importante. Tiene que ser cortado, porque de otra manera no puede ser injertado. Tiene que ser cortado totalmente. ¿Cortado de qué? Pues tiene que ser cortado de todas las costumbres paganas, de todas las costumbres de idolatría, de todas las costumbres que van en contra de lo establecido por el Eterno, para que pueda ser injertado. Y entonces están los requisitos vigentes de Hechos 15. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser injertado? Primero es ser cortado de las maneras y formas y pensamientos del mundo gentil, oín, idólatra, para poder llegar a ser injertado. Sigue diciendo en Romanos 11 que si Israel ha tropezado, 11:11, ese tropiezo ha servido como pretexto para que el Eterno abriera la puerta al mundo gentil para venir a su palabra. Ha sido un tropiezo de Israel, sí, y el Eterno en su grande misericordia ha utilizado ese tropiezo de Israel para abrir una puerta al mundo gentil. Ahora, aquí hay algo interesante también en el capítulo 11 y verso 11. Por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación ha venido a los gentiles, para provocarlos a celos. Vamos a analizar esto solamente por unos segundos. ¿Cómo el mundo gentil puede provocar a celos al mundo judío? ¿Cómo puede provocar los celos? Al mundo judío realmente no le interesa, no le importa qué hace el mundo de los gentiles entre sus religiones, entre sus organizaciones, su manera religiosa, no le importa para nada. Esto sería bastante fuerte, pero es así. A él no le importa, al mundo judío no le importa qué hace el cristianismo en todas sus ramas, ni católicos, ni protestantes, ni evangélicos, ni como se llamen, no tiene ninguna importancia. Ahora, ¿cómo es que en el mundo gentil, que está acercándose al Mesías de Israel, es que pueda llegar a provocar a celos al pueblo de Israel? Es obvio, si lo estamos analizando como vamos hasta ahorita, es que el mundo gentil esté obedeciendo a la Torá. Es la única manera que puede provocar a celos el mundo judío. No hay de otra. Que esté haciendo las cosas conforme a la Torá, a los mandamientos del Eterno. Ya lo vimos ahí, los 10 mandamientos, lo que dijeron los apóstoles y los ancianos en Hechos 15, guiados por el Espíritu de Santidad. Solamente cuando los gentiles estén haciendo esto, pudiera ser que provoquen a celos al mundo judío, porque están honrando al Eterno, están dejando de ser idólatras, están guardando el sábado, el Shabbat, conforme a la palabra, están guardando mandamientos. Esa es la única manera que se pueda traer a celos al mundo judío. No hay otra manera. Vamos ahora a un pasaje interesante, Efesios 2:11. Tengo 3 citas y terminamos, no sé qué tiempo llevemos, pero esto es muy importante. Efesios 2:11. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban ustedes
antes gentiles de nacimiento llamados los incircuncisos, por aquellos que son por una operación en la carne llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían ustedes gentiles al Mashiach, estaban apartados de la nacionalidad, ojo aquí, o ciudadanía, como se lee en la mayoría de las versiones, ciudadanía, alejados de los pactos, alejados de las promesas, además estaban sin esperanza y sin Elohim, sin el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Estaban sin ciudadanía, sin pacto, sin promesa, sin esperanza. Mucho cuidado aquí, porque dice, en aquel tiempo ustedes no tenían al Mashiach, ustedes gentiles de nacimiento, pero que entonces dejan de ser gentiles, se convierten en ex gentiles para venir a ser pueblo de Israel. ¿Por qué? Aquí en Efesios está clarísimo. Ustedes se encontraban gentiles de nacimiento, incircuncisos también. En aquel tiempo no tenían al Mashiach, a Yeshua, el Mesías judío. Ustedes no lo tenían, tenían un montón de dioses y de santos y de estatuas a los cuales adoraban. No tenían al Mesías judío, quizás a un dios griego, pero no tenían al Mesías judío. No tenían la ciudadanía, eso está diciendo entonces, si no la tenían ahora la tienen, queda claro, ¿verdad?